A los amigos, hermanos de YouTube, también son bienvenidos en esta hora en cualquier lugar de Venezuela o el mundo. Usted es bienvenido y prepare su corazón para que Dios pueda hablarle en este día y pueda recibir muchas bendiciones. Así que bienvenidos. Vamos a darle un aplauso a las personas que se van a conectar por la plataforma de YouTube. Dígale al que está a su lado, qué hermoso te ves con el tapabocas. Dígale, te ves radiante. Gloria a Dios, con tapabocas o sin tapabocas, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Abra su Biblia en Cantar de los Cantares. ¿Cuántos saben que hay un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares? A lo mejor algunos ni saben. Es un libro poético, escrito por Salomón, y es básicamente escrito para los matrimonios, para las parejas. Hay algunas parejas que de novios o cuando fueron novios que les gusta leer Cantar de los Cantares. Después que se casan, leen Lamentaciones de Jeremías. Algunos. Y Cantar de los Cantares es un libro de mucho amor, amén, mucho simbolismo. Y creo que toda pareja de noviazgo debe leerlo e interpretarlo, amén. Y matrimonios también. Yo di una conferencia de la sexualidad para parejas. Y allí se habla mucho de la sexualidad, bastante, en simbolismo. No es un libro fácil de interpretación, pero si lo leemos con la lupa del Espíritu Santo, vamos a tener grandes bendiciones. Amén. Vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice la Reina Valera 1960, que es la que normalmente leemos: cazadnos las zorras pequeñas. ¿Las zorras qué? Dígalo otra vez, las zorras que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Dice la Nueva Versión Internacional de este mismo verso: atrapen las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos que están floreciendo, que están en flor, dice. Hoy quiero hablarle acerca de las zorras pequeñas. ¿De qué quiero hablarles? De las zorras pequeñas. Cuida tu vida de las zorras pequeñas. Este verso, como dije al principio, básicamente el libro de Cantares habla de los matrimonios, de la relación entre la pareja, novios, parejas matrimoniales. Sin embargo, podemos aplicar este versículo para nuestras vidas diarias, nuestras vidas cotidianas. Y aquí el sabio Salomón está hablando acerca de unos animales o unos animalitos, las zorras pequeñas. Note que no dice zorras grandes, sino zorras pequeñas. ¿Por qué las zorras pequeñas? Porque las zorras pequeñas violan fácilmente la cerca, el muro, y entran a los viñedos y comienzan a comerse los frutos de las viñas. Pero no solamente los frutos, sino también quiebran hasta las ramas, producto de que comienzan a subirse, algo que no hace la zorra grande, porque la zorra grande va directamente al fruto y se va. Y la zorra grande difícilmente viola el cerco porque es grande, pero una zorra pequeña sí lo hace
Y como dije, quiebra las ramas buscando subirse para comerse el fruto. Y también abren huecos donde se comen las raíces. Es decir, que el daño de las zorras pequeñas es más profundo, más contundente que el daño que puede ocasionar las zorras grandes. Y cuando la Biblia habla acerca de cazar las zorras pequeñas, porque ellas dañan la viña, y note que dice cuando están floreciendo. Es decir, que las zorras pequeñas también pueden ocasionar que cuando están floreciendo las viñas, se comen, las dañan, y eso ocasiona que el fruto no se dé. Y esto podemos aplicarlo hoy en día con esos demonios, con esas libertades que a veces puede darse un cristiano pensando que lo que está haciendo no es dañino, o que eso es religión, que eso es tradición, dejar de hacer lo que está haciendo. Y hoy vamos a hablar de varias zorras pequeñas que pueden dañar tu vida espiritual. Y dice la Biblia que debemos cazarlas. Es decir, que hay un mandamiento de parte de Dios para que cacemos, atrapemos, vigilemos a esas zorras pequeñas. Y es allí, hermanos, donde muchos cristianos, producto de esas zorras pequeñas, se han enfriado espiritualmente, se han apartado del Señor, se han retirado de su primer amor, de la búsqueda constante de las cosas que hacían antes, porque dejaron entrar muy sutilmente esas trampas de las tinieblas que producen un deterioro en la vida espiritual. Es decir, que Dios nos ordena estar pendientes, quizás no tanto de las zorras grandes, porque son visibles muy fácilmente. Leía de que las zorras pequeñas normalmente salen en las noches. Salen en las noches a buscar del fruto, a buscar dañar los viñedos, y en el día difícilmente se ven. Es decir, que el dueño de la viña tiene que ser muy astuto, muy sabio, muy inteligente para poder atrapar o cazar esas zorras pequeñas. Y eso habla de diligencia, eso habla de estrategia, eso habla de estar pendiente, alertas. Como dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Uno como pastor, como líder, a través de los años, uno habla con personas, con muchas personas, en consejería pastoral. Y uno como pastor ha escuchado un sinfín de historias, de lágrimas, de llantos, divorcios, infidelidad, deudas, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en la empresa. Uno como pastor se vuelve un psiquiatra y psicólogo, donde escucha muchas historias. Pero lo tremendo es de esas historias es que ese descuido de ciertos hermanos no fue de la noche a la mañana. Fue algo que de repente no se percibió al momento y se le fueron dando largas y largas y largas, y ese cristiano se fue enfriando
producto de que dejó entrar en su viña, que es su vida espiritual, esas zorras pequeñas. Dejó la oración, dejó la lectura bíblica, dejó de congregarse, dejó de ir a la célula y comenzaron las zorras pequeñas a comer sus raíces espirituales. Y a veces la persona no se da cuenta. No se da cuenta donde se comienza a meter, o no se da cuenta del enfriamiento, del deterioro espiritual que están ocasionando esas zorras pequeñas. Por eso, porque son pequeñas. Y esas son las pequeñas cosas que a veces permitimos en nuestras vidas espirituales sin darnos cuenta que esas cosas pequeñas es lo que comienzan a deteriorar nuestra vida espiritual. Y ahí es donde viene el caos. Estaba leyendo en estos días de un pastor de Nueva York, de la iglesia de Hillsong, una de tantas en el mundo. El hombre fue descubierto que tenía una relación sentimental y sexual con una miembro de la iglesia. Y por supuesto renunció. Y si hacemos un análisis de ese pecado, eso no comenzó de la noche a la mañana. Comenzó con una mirada. Comenzó con un roce. Comenzó con una conversación. Comenzó con un WhatsApp. Comenzó con una conversación que iba alargándose. A lo mejor fotos, insinuaciones, hasta que se consumió el pecado, salió a la luz pública, se descarriaron a lo mejor quizás unos miembros de esa iglesia, producto del mal testimonio de ese hombre en Nueva York, imagínate, donde habían miles de miembros. ¿Por qué? Porque este hombre no se percató que su viña comenzó a ser acosada, invadida de esas zorras pequeñas que comenzaron a comerse sus raíces espirituales, sus convicciones, la santidad, y ¡pum!, la viña se vino abajo. Y esas son las zorras pequeñas que a lo mejor están atacando tu vida. Y lo tremendo es que tú le has dado permiso, has aceptado esas libertades no pecaminosas o pecados insignificantes, pero lo que tú no estás sabiendo es que esas zorras pequeñas, si no las sacas, si no las cazas, te van a dañar tu vida espiritual. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Las zorras pequeñas son esos pequeños detalles. Diga conmigo, pequeños detalles. Son esos pequeños detalles que vienen a tu vida. De las tinieblas vienen eso. Satanás es un enemigo astuto. Satanás no es ese ser con cachos, con un tridente, con una cola, ese que sale en el Diablito Hunderburg, rojo. Y pensamos que el diablo se presenta así, pero déjeme decirle que no. Satanás es un ser astuto que se va a presentar a tu vida con pequeñas zorras, pequeños detalles que van a venir a tu vida, y tú puedes caer en la trampa de permitir abrirle el cerco, abrirle el muro y dejar que esas zorras vengan a comer tus raíces espirituales. Y eso pasa en cualquier área. Pasa en el matrimonio. Porque a veces los matrimonios se divorcian. Como dije, comienza leyendo Cantar y termina leyendo Apocalipsis, Lamentaciones de Jeremías. Porque los matrimonios hay que cuidarlos.
y no dejar que esas zorras pequeñas entren, porque si entran, ese matrimonio corre el riesgo de separarse, dividirse. Y son muchos los matrimonios que están llenos de zorras pequeñas. Se han perdido ciertas cosas. Una empresa, porque hay empresas que quiebran, porque comenzaron a hacerse cosas pequeñas, 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 y a la larga la empresa comienza a endeudarse, comienza a faltarle la mercancía, el stock en el depósito y se viene abajo. A veces padres montan una empresa, un consorcio. El hombre se esmera, un buen administrador, hace buenas inversiones. El hombre muere, le queda en manos de los hijos. Y a veces los hijos comienzan a dejar entrar las zorras pequeñas a esa empresa. Y lo que era una empresa pudiente, una empresa desarrollada, una empresa fuerte, se viene abajo, quiebra, porque los hijos dejaron entrar muchas zorras pequeñas. Puede suceder hasta en la alimentación. Ayer hablaba con los líderes en el discipulado y hablamos del orden, una clase que el pastor Moisés nos dio. Hablamos del orden y en la alimentación se pueden dejar entrar zorras pequeñas, unas frituras, tajadas, cochino frito, achillaron por aquí, cochino frito, arepa de chicharrones, y comienza el colesterol, comienzan los triqui-triqui a subir y la persona sufre un infarto, sufre unas consecuencias en sus arterias, en su corazón, porque las zorras pequeñas de una mala alimentación que no se dio de un día para otro, fue poco a poco. Ahí también se dan esas zorras pequeñas. ¿Aló? Es decir, que las zorras pequeñas son más peligrosas que las zorras grandes. Y dice aquí: cacen las zorras pequeñas, porque ellas hacen que las viñas se pierdan, los frutos no se den, los frutos se pierdan, las raíces se carcomen. Por eso el mensaje lo titulé: cuida tu vida de las zorras pequeñas. Aleluya. Pareciera que estoy solo aquí. Lo de YouTube, gloria a Dios solamente. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Escucha lo que coloqué aquí. Algunos pecados no parecen tan malos, pero necesitamos entender que la paga del pecado es muerte y separación de Dios. A veces cristianos permiten, ellos mismos aceptan pecados que ellos consideran inofensivos y comienzan a practicarlo, y el diablo les dice que está haciendo algo bien. Una vez un matrimonio me dijo, escucha lo que me dijo, por favor. Me dijo: Pastor Robert, ¿puedo yo con mi esposa ver pornografía antes de tener mi relación sexual con ella? Wow. Me dijo: para calentar los motores. Así me dijo. Eso lo practican muchos cristianos. Y ellos dicen que no es pecado. Eso es una zorra pequeña. Son esos pequeños detalles que dejas entrar en tu vida
y tú crees que son inofensivos y comienzas a practicarlos, a practicarlos, a practicarlos, y Satanás te está destruyendo, las zorras pequeñas te están destruyendo poco a poco y no te estás dando cuenta. Y cuando viene el momento de darte el golpe certero, ahí es donde caes. Porque te faltó discernimiento de ver, de percibir que lo que estabas haciendo no es algo espiritualmente bueno, sino algo que poco a poco te estaba comiendo las raíces espirituales. Y hay cristianos, repito, que se han dado libertades de esas cosas, entre comillas, inofensivas, y no se dan cuenta que eso lo está llevando al despeñadero. Matrimonios, empresas, jóvenes, mujeres, jovencitas, familias, que poco a poco las zorras pequeñas están entrando y entrando y entrando y no se percatan de eso. Y eso es peligroso. Por eso es que hoy vemos a gente dentro del templo y luego lo vemos en el mundo fumando, bebiendo. ¿Por qué? Porque las zorras pequeñas se comieron sus raíces. Y eso es peligroso. Un atleta ganó una carrera intensa de una montaña en Francia, Europa. Frío, calor, piedras, caminos inclinados, bajadas. Y cuando ganó le preguntaron cuál fue el mayor obstáculo que tuvo en la carrera para ganarla. Y dijo, las piedras pequeñas que entraban en mis zapatos. Ni siquiera fue el frío, ni siquiera fue el calor, ni siquiera fue la subida, ni siquiera fue las bajadas. Fueron las piedras pequeñas que entraron en el zapato. Usted sabe lo que es caminar con una piedrita en el zapato, ¿sí o no? Uno se detiene, se quita el zapato, sacude el zapato para seguir caminando en paz. Bueno, esas piedritas pequeñas son las zorras pequeñas que entran en tu zapato espiritual para tratar de detener tu caminar con Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dáselo fuerte al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dígale al que está a su lado, Dios te está hablando. Y a mí también, dígale. Nombremos algunas zorras pequeñas para ver si te identificas con algunas de ellas. La zorra pequeña del resentimiento. Un círculo que no ha sido cerrado. Un perdón no verdadero causa un resentimiento. A veces la persona dice, sí, ya yo lo perdoné o ya yo la perdoné, pero todavía siente un resentimiento por esa persona. Eso es una zorra pequeña. Y a veces, si esa zorra pequeña no se casa, si esa zorra pequeña no se agarra y se destruye, ese resentimiento puede llevarte a un caos espiritual y emocional. Odios escondidos. Resentimiento es sentirlo otra vez. Algo que pasó allá atrás, en el pasado, tú piensas que perdonaste, pero cuando te acuerdas de eso, comienzas a resentir lo que sentiste allá. Eso es resentimiento. Y a veces esa zorra pequeña destruye vidas, oído, y destruye a personas que no tienen nada que ver con tus heridas en el corazón. Malas respuestas. A veces a lo mejor usted sale de su casa con la vena atravesada en la frente, bravo,
molesto, molesta, y la paga con sus discípulos, las paga con los empleados, la paga con otra persona que no tiene nada que ver con lo que le pasó en su casa. Eso es resentimiento, eso es afectar a otras vidas. Hace años, en una célula con mi esposa Mariana, hablamos acerca de la vida de David. David es conocido en la Biblia como el dulce cantor de Israel. Pero cuando tú analizas la familia de David, la vida familiar no fue muy buena. Y no fue muy buena porque cometió muchos errores. Y un día, su hijo mayor, Amnón, se enamoró de su propia hermana Tamar. Se enamoró, una obsesión loca, desquiciada, desequilibrada, a tal punto que estaba adelgazando en extremo, que llamaba la atención lo flaco que ya estaba. Y un primo, un hombre hijo de Simea, hermano de David, lo vio flaco y le dijo: Amnón, ¿qué te pasa? Y le dijo: lo que pasa es que estoy enamorado de mi hermana Tamar. Quiero tenerla sexualmente. Y este hombre, que era muy astuto y muy malicioso, le dijo: fíngete enfermo, y cuando el rey sepa de tu enfermedad, dile que te mande a tu hermana Tamar a tu casa para que te atienda, y en un momento de soledad te acuestas con ella. Mira el tipo de consejo que le dio. Por eso es que tú tienes que rodearte de gente sabia. Dice la Biblia en Proverbios que el que se junta con necios será quebrantado, pero el que anda con sabio, sabio será. Aleluya. Ahora escuche. Dice la Biblia que Amnón se hizo el enfermo y efectivo. Le dijo a su padre que mandara a Tamar, su hermana. Y en un momento de soledad, cerró la puerta de su cuarto, la tomó a la fuerza. Y Tamar le dijo: ¿qué vas a hacer? No hagas eso, no me violes. No me dejes esa deshonra. Y Amnón, obsesionado, loco, lleno de fantasía sexual con esa muchacha, la violó, abusó de ella. La mujer salió llorando, gritando. Y Absalón, cuando la vio con esas actitudes, le dijo: ¿qué pasó? ¿Se acostó contigo Amnón? Ya Absalón estaba percibiendo la malicia de su hermano. Y lo tremendo es, aquí donde viene la enseñanza, lo tremendo es que Absalón esperó una corrección de su padre David con Amnón. Esperó días, meses, y la Biblia no relata en ninguna parte de que David tomó cartas en el asunto con la violación de su primogénito con su hermana Tamar. Es decir, que yo veo aquí una fisura en la paternidad de David. Hay padres permisivos que no exhortan a sus hijos el pecado que están haciendo. Y aún sabiéndolo, como Elí, que sabía que Ofni y Fines, sus hijos, allá en el libro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3, sabía que sus hijos Ofni y Fines se acostaban con las mujeres, tenían sexo en el tabernáculo, se robaban la ofrenda, y Elí lo sabía y no le decía nada. Así estaba David aquí con Amnón, un padre permisivo. Y dice la Biblia que Absalón se cansó de esperar y la zorra pequeña del resentimiento habían entrado en su corazón hasta que decidió
asesinar a Amnón. Armó una fiesta, le dieron vino y vino y vino hasta emborracharlo. Y los siervos de Absalón mataron a Amnón porque Absalón dijo: cuando esté borracho me lo matan. Y así fue. Y llegó Absalón, tuvo que huir a Siria, a Jesús. Se fue por allá 3 años. Y cuando usted ve a David, su comportamiento es medio extraño de David. Mandaron buscar a Absalón. Absalón espera que su padre lo mande a llamar. ¿Sabe cuántos años pasaron? 2 años. Es decir, que pasaron 3 más 2, 5 años. Ni siquiera David como padre habló con Absalón. Pasó lo de Amnón, ahora está pasando lo de Absalón. Y el corazón de Absalón estaba lleno de resentimiento, de rabia. A tal punto que le dio un golpe de estado a su propio padre y lo sacó de Jerusalén. Se hizo rey. Agarró unos cuantos caballos, unas cuantas personas, porque la zorra del resentimiento ya había minado su corazón. Cuando una mujer deja que la zorra pequeña del resentimiento entre en su viña espiritual, en sus raíces espirituales, en sus frutos espirituales, y no la caza, esas zorras pequeñas comienzan a comerse su vida. Se amarga la vida. Habla golpeado, dice grosería, piensa en venganza, porque eso hace las zorras pequeñas, te carcomen las raíces espirituales. Tenga cuidado, hombre, mujer, con la zorra pequeña del resentimiento en su matrimonio, en su empresa, en su familia. Y a lo mejor usted dice: no, ya yo la perdoné, o yo cerré ese círculo. Hay personas que tienen círculos abiertos, no han cerrado esos círculos y sus corazones están llenos de zorras pequeñas. Aleluya. Denme un aplauso fuerte al Espíritu Santo para saber que está aquí. La zorra pequeña de la mentira. Cristianos que mienten. Hay una mentirita piadosa. Dile que no estoy. Aló. Por aquí escucho varias zorritas pequeñas. Dile que no estoy. Y lo tremendo es que se lo dicen a los hijos. Hijo, dígale que no estoy. Y los hijos aprenden a mentir también. Se les mete también a ellos las zorritas pequeñas en el corazón de mentir. No son veraces. Y la mentira, cuando tú vas a la Biblia, es duro. Dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Si usted ha dejado entrar la zorra pequeña de la mentira, usted se puede ir al infierno. Sonó duro, ¿verdad? Sí, pero es bueno que lo reciba. Cuando alguien deja entrar esa zorra pequeña de mentirle al esposo, de mentirle a la esposa, de mentirle al líder. Yo decía ayer en el discipulado que a veces el líder no va a la célula porque ese día no le dio gana. Líder, ¿y por qué no fue a la célula? Y dice mintiendo: es que se me presentó un problema. ¿Y qué problema, líder? Después le cuento, y nunca te cuentan. ¿Aló? ¿Sí o no? Y dejan entrar la zorra pequeña de la mentira. Y lo más tremendo, como les funcionó,
comienza a repetirlo y a repetirlo, ahora ya no entra una zorra, entra una familia completa de zorras pequeñas que comienzan a comerse sus raíces espirituales. Y cuando pasa el tiempo, aquel líder que empezó a mentir ya ni siquiera está en el equipo, ya ni siquiera está en la iglesia, ya ni siquiera está en otra iglesia, ya anda en el mundo. ¿Por qué? Porque dejó entrar la zorra pequeña de la mentira. Aleluya. Nadie dice amén. Si le dijera Dios te va a dar 3 carros nuevos este año, a lo mejor todos dirían amén. Pero como son zorras pequeñas, dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Dáselo fuerte al Rey de Reyes, aleluya. Ananías y Zafira, Hechos capítulos, no lo busques, 5. Vendieron una heredad, un terreno, una casa, no dice la Biblia, una heredad dice solamente. Y llegaron a los pies de los apóstoles, diciéndole: Pedro, aquí traigo esta ofrenda, toda la ofrenda de la venta. Eso era de él, hermano. No era necesidad de mentir. Dios fue una parte nada más. Y llega y dice: Pedro, aquí está la ofrenda que traigo a la iglesia. Este es todo el dinero de la venta. Buste. Habían agarrado a una parte y la habían escondido. Y Pedro le dijo: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás metiera eso en tu corazón? Le dijo. En otras palabras, ¿por qué dejaste que esa zorra pequeña de la mentira entrara en tu corazón? Aló. Y no dice, y dice la Biblia que cayó muerto Ananías. Lo fueron a enterrar, y cuando estaban regresando los jóvenes que enterraron a Zafira, a Ananías, llegó Zafira, la mujer, que no sabía lo que había ocurrido. Y Pedro, hecho el tonto, dijo: Zafira, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, en tanto. Ahí están llegando los jóvenes que acabas de enterrar a tu esposo y te van a enterrar a ti también. ¡Pum! Cayó muerta. Y eso fue en Hechos 5, en la era de la gracia. Qué peligrosa es la zorra de la mentira. Aló. Por eso es que dice Cantar: cacen las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que dañan las viñas, se comen los frutos, las flores, rompen los tallos. Quiera Dios que este mensaje te marque toda la vida para que aprendas a destruir y a matar y a cazar las zorras pequeñas que están alrededor de tu vida. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. La zorra pequeña del afán por trabajar más. Hay cristianos que dejaron de congregarse, dejaron la célula, dejaron su relación con su esposa, con su esposo, por trabajar y trabajar y trabajar. Descuidaron la familia, el afán por hacer billetes, plata, dólares. Es peligroso. ¿Cuántas mujeres le han sido infieles a sus esposos mientras ellos están viajando, trabajando y buscando y buscando? Hace años, puedo hablar esto con libertad hoy. Hace años yo hablé con una pareja y la mujer era presentadora de productos y le dieron una región en Venezuela y viajaba para acá, viajaba para allá, se quedaba en hotel y hotel aquí una semana, 10 días, y descuidaba a sus hijos, descuidaba a su esposo. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Cayó en pecado con otro vendedor. Una mujer casada. ¿Por qué? Porque a veces ese afán de hacer plata y plata y plata, a precio de dejar la esposa, dejar el esposo, dejar los hijos, dejar la familia, y plata y plata y plata y plata.
Ajá, ok, tienes plata. Y tu familia por el suelo. Tus hijos rebeldes. Dejaste el liderazgo. Dejaste la iglesia. ¿Por qué? Porque dejaste entrar esa zorra pequeña del afán, del desespero, del temor a quedar sin dinero. Y cuando entra esa zorra pequeña carcome tu familia y tu relación con tu pareja. Por supuesto que hay que trabajar. No vaya a llegar a su casa, mi amor, el pastor dijo que no trabajara. No, yo no dije eso. Sí, porque hay gente fina para decir cosas que uno no dijo. Aló. Aleluya. Quinta zorra pequeña, el orgullo y la altivez. Cuarta. Brinqué la tercera. Mi patata se la doy. El orgullo y la altivez. Cuando tú comienzas a creerte la última gaseosa del desierto, eso es orgullo y altivez. Cuando miras de reojo, cuando miras arriba del hombro, cuando hablas duro y hablas altivo y gritas porque tú eres el líder, eso es una zorra pequeña de orgullo. Los discípulos no son tuyos, son de Dios. Dios te los puso allí para que los lideraras con sabiduría, no para que los regañaras y lo hirieras. Porque a veces puede caerse en el error de porque que soy el líder y tengo discípulos, tengo la potestad de pegarle 4 gritos. Ellos no son tuyos, esos son del Señor y Dios te los va a demandar. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. El orgullo, la altivez, la arrogancia, como el rey Nabucodonosor, que Dios lo puso a comer paja con los bueyes por orgulloso. Otra zorra pequeña, la que brinqué, dejar de leer la Biblia y orar. Ya hay cristianos que no oran. Ya no leen la Biblia. Tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala y que para espantar los espíritus. Cristianos, hermanos. Yo le pregunté a una hermana, hermana, ¿y eso porque tiene la Biblia abierta en el Salmo 91? Ay, pastor, eso espanta a los espíritus. Yo le dije, ojalá le espante a usted para que la lea. Unas cosas locas, hermanos. Y hay cristianos que dejaron de leer la Biblia. Ya no oran, ya no leen la Biblia ni siquiera media hora. ¿Por qué? Porque dejaron entrar esa zorra, oído, y se acostumbraron. ¿Y sabe cosa peligrosa? Que te acostumbres a esas cosas. O que te acostumbres a vivir con las zorras pequeñas. Aleluya. Sexta zorra pequeña. La zorra pequeña de la ociosidad. ¿La zorra pequeña de qué? De no hacer nada. Voy a decir algo, va a ser duro, pero lo voy a decir. Las redes sociales hoy están embruteciendo a mucha gente. Créalo. Ya la gente que está viciada, dominada por las redes sociales, ni siquiera es por trabajo, sino por ociosidad, están embruteciendo a los jóvenes. Albert Einstein lo dijo. ¿Fue Albert Einstein? Creo que fue Albert Einstein que dijo que vendría un tiempo que la tecnología avanzaría tanto que va a embrutecer a muchos jóvenes. Y razón tuvo. Porque la ociosidad, el no hacer nada, pegado a un celular, viendo televisión, oído, jugando juegos de videos, tiros,
el PlayStation 4, 5, el más moderno, la FIFA, yo no sé qué, fútbol. Jugando toda esa cantidad de videos, pasan horas, madrugadas. ¿Aló? Madrugadas enteras jugando. Y lo que están los jóvenes, hombres y mujeres también, dañando es su cerebro. Están siendo programados por el diablo para la violencia, jugando tantos tiros y muerte y sangre de soldados. Parecen inofensivos esos juegos. En Estados Unidos, muchos de los jóvenes en las universidades, en las escuelas, que han asesinado a maestros, alumnos, compañeros de clase, fue producto de estar encerrados en sus cuartos, tirando tiros en esos juegos que ellos lo llevaron a la realidad. Y hay jóvenes que están en eso y no se dan cuenta que son zorras pequeñas que han estado invadiendo su vida espiritual y se la están carcomiendo. Y ahí están semanas, meses y años. No tienen células o son líderes fríos, no tienen fruto porque dejaron entrar esas zorras pequeñas. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuáles son los pasos para liberarnos de las zorras pequeñas? 1, identifica en tu vida cuáles son esas zorras pequeñas. ¿Cuál es el primer paso? Identificarlas. Ahora escucha esto. Oído con lo que voy a decir, que te va a ayudar mucho, te va a bendecir. A veces un líder puede decir: hermano, autoanalice su vida. Autoanalice su vida, hermano, analícese. Y eso no es bíblico. Porque el análisis o el autoanálisis es un análisis que tú haces bajo el concepto de tu propia persona. Y si tú estás errado en tus conceptos, tus creencias y tus convicciones, tu autoanálisis va a ser malo. ¿Sabes cómo te puedes tú o puedes saber lo que hay en ti? Que Dios te lo revele. Hay un versículo que dice: en tu luz veremos la luz. Pastora lo citaba en el discipulado. Ese versículo significa que tú vas a ver la luz, pero en la luz de Dios. En tu luz veremos la luz. Y dice Hebreos 4:13 de que todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios. Y quien puede decir que tiene zorras pequeñas en tu viña espiritual es el Espíritu Santo. Aleluya. Dáselo fuerte al Espíritu Santo de Dios. Tienes que, oído. David dijo en el Salmo 139, examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón, las intenciones de mi corazón, y ve si hay allí camino de perversidad y guíame. Dile al Señor, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo reconozco que tengo esta zorra pequeña, reconozco que tengo esta otra, pero si hay otra que yo no la he percibido, revélame para arrepentirme y pedirte perdón. Y eso es lo primero, identificar. Las dos, tienes que arrepentirte y renunciar al poder, a la autoridad de esas zorras pequeñas. Tienes que arrepentirte. Estás viendo pornografía o películas subidas de tono por cable, por Netflix. Bueno, es una zorra pequeña. Una vez estaba en una librería
Me iban a hacer un pago de unos libros. Un viaje de libros que había vendido, o una cantidad de libros que había vendido a esa empresa. Y la oficina de administración estaba en la librería. Y fui a buscar el cheque, hace muchos años. Y mientras esperaba el pago, me puse a mirar varios libros. Y agarré uno por allá, que era para los hombres, el libro, y comencé a leerlo. Y el autor dice que poco a poco se fue incursionando en la pornografía. Una película, otra película, otra película. Y empecé a leer ese libro, chico. Y el hombre dice, el autor del libro, cuando pasaron los meses, ya era adicto a la pornografía. Cristiano. Y dijo, necesité una liberación para romper estas cadenas que me estaban atando. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Eso entró una zorra pequeña y empezó a ser inundado de eso. Por eso es que tú tienes que arrepentirte y renunciar al poder de esas zorras pequeñas. ¿Cuáles? No sé. Yo no conozco tu vida, pero Dios y tú sí la conoces. 3, estar vigilante cada día y no permitir más entrada de zorras pequeñas a nuestro viñedo espiritual. Tienes que estar vigilando tu cerca. Tienes que estar vigilando tus muros. Aló. Los jóvenes que son novios tienen que cuidarse de besos extendidos, de manoseos, de tocar aquí, de tocar allá. Porque si entra esa zorra pequeña, eso va a terminar en la cama y en una barriga. Aló. Tenemos que estar vigilando. Aló. Vigilando. ¿Qué viene a nuestro lado? ¿Qué viene? Una cosa robada que te la están vendiendo barata. No seas ingenuo, cayó en la mata. Pregunta, ¿de dónde viene eso? Bueno, tú sabes. No compre eso. Se va a hacer un aguantador y va a entrar la maldición a su casa. Aló. Por eso es que las zorras pequeñas, si entran, dañan tu vida espiritual. A lo mejor usted vino este domingo en la mañana, Padre, háblame, Señor, háblame de carros y de casa. Primero te voy a hablar de zorras pequeñas. Porque si te liberas de las zorras pequeñas, la abundancia de Dios va a venir sobre tu vida. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Rey de Reyes. Conclusiones. Si no atrapas las zorras pequeñas, oído, serán inevitables que se conviertan en grandes problemas. Si tú no atrapas tus zorras pequeñas, es inevitable que se conviertan en grandes problemas. No permitas más que esas zorras pequeñas se metan en tu viña. Decídete, sé proactivo, determínate. Aló. 3, Dios dio el mandamiento de cazarlas. Dice Cantar 2:15, caza a esas zorras pequeñas. Tienes que cazarlas. Oído, yo no voy a cazarlas por ti. Yo voy a cazar las mías, que quieren entrar a mi viña, pero no lo voy a permitir. Póngase en pie en esta preciosa hora. A los amigos, hermanos de YouTube, bendiciones.
A lo mejor usted está allí batallando con esas zorras pequeñas también. Si quiere escribirnos algunos comentarios en la plataforma, en este video, abajo, comentarios, hágalo. Vamos a pedirle a Dios que le dé la sabiduría necesaria para que usted salga victorioso de esas zorras pequeñas. Vamos a orar juntamente con ustedes. Levanta tus manos al cielo, iglesia Betel. Aleluya. Por el silencio que hubo en el auditorio, sé que Dios estaba hablando a tu vida. Yo no sé cuántas zorras pequeñas han estado rodeando tu viña, han entrado a tu viña. Y hoy Dios quiere escuchar tu arrepentimiento. Dile: Señor, he dejado entrar varias zorras pequeñas a mi vida, a mi matrimonio, a mi empresa, a mi vida espiritual. Pero hoy, Señor, me arrepiento de esas zorras pequeñas. Ayúdame a cazarlas, a atraparlas y sacarlas de mi vida espiritual. Señor, me arrepiento porque esas zorras pequeñas me han comido mi vida de oración, mi vida de lectura bíblica, mi vida de lectura de libros espirituales. Me arrepiento, Señor, y hoy ato esas zorras pequeñas en mi vida y la echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. De tu gloria, inúndanos de tu gloria. Aleluya. Trae aquí el cielo. A los amigos de YouTube, allí en su casa donde usted está, dígale al Señor: reconozco esas zorras pequeñas y hoy me arrepiento en el nombre de Jesús. Vamos, levanten sus manos al cielo. Aleluya. Oh, gloria. Oh, aleluya. Oh, gracias, Dios. Trae aquí el cielo. Gracias, Dios. Gracias, Trae Dios. aquí el cielo. Hoy renuncio Inúndanos de tu gloria. al dominio de esas zorras pequeñas. Trae aquí el cielo. Aleluya. Trae aquí el cielo. Vamos, levanta tus manos al cielo. Aleluya. Padre, yo oro por la iglesia. Oro por los hermanos, amigos que nos ven por YouTube, Dios. Hoy son libres. Hoy son libres de esas cadenas en el nombre de Jesús. Dios quiere escuchar tu arrepentimiento. Dios quiere escuchar tu arrepentimiento. Dios quiere escuchar tu humildad. Aleluya. Para que salgas de ese dominio, de esas zorras pequeñas en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo. Yo oro, Señor, por todas las personas en esta hora. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú das la sabiduría, que tú das la inteligencia, que tú das el discernimiento de espíritu para que salgan, Señor, del dominio de esas zorras pequeñas. Hoy le cerramos las puertas al diablo. Hoy le cerramos las puertas a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy nos declaramos libres, 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 libres en el nombre poderoso de Jesús. Oh, aleluya. Padre, gracias. A los hermanos de YouTube, a los amigos, Dios me los guarda, Dios me los cuida. Nos vemos la próxima semana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Comparta este video para que bendiga a otras personas. Bendiciones.